Shabbat Shalom. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos a los que nos miran por internet. Hoy continuamos con la segunda parte de esta historia maravillosa que se llama Descubriendo el Mesías. A partir de hoy comenzaremos a profundizar y a entrar en aguas muy profundas. Así que les invito a que tengan un tanque de oxígeno y sobre todo las cosas que reciban la palabra, no para contender, para analizarla, para profundizar en ella, y permitan que Dios a través de su palabra les hable. Bien, hasta ahora, hasta este momento, sabemos que Yeshua no era Dios, no era un Dios, sino que era un hombre, que era hijo de David, que era hijo de Abraham, en otras palabras, que era un hebreo. Esto es muy importante conocer, esto es muy importante que usted lo conozca. La palabra hebreo viene del latín y se escribe hebraeus, y este viene del hebreo que se escribe híbrido. Esta palabra o su significado es cruce al otro lado, cruce al otro lado. Eso es lo que, o mejor dicho, esta palabra viene del hebreo eber, que significa cruce al otro lado. Cuando Abraham se le llamó hebreo porque precisamente cruzó el Éufrates. Entonces, todo aquel que cruza del otro lado se le llama hebreo. Todo aquel que tenga el espíritu, muy pendiente con esto que voy a decir, todo aquel que tiene el espíritu del Mesías, ya dijimos que el Mesías es hebreo, ¿cierto? Todo aquel que tiene ese mismo espíritu, ese mismo sentir, tiene el deseo de cruzar del mundo pagano, de las religiones falsas, a la verdadera religión que es la única que fue dada por Dios. Que precisamente, ¿verdad? El Mesías de Israel, como buen hebreo, nos encargó y nos enseñó y nos encargó que enseñáramos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Todo aquel que tenga el espíritu del Mesías tiene el deseo de cruzar, en otras palabras, de dejar el paganismo, de dejar esas creencias paganas, de que Dios se hace carne, de que existe un Dios en tres personas, de un montón de cosas que provienen del paganismo, ¿verdad? Y de abrazar la única religión verdadera que fue la dada por Dios y la que el Mesías mismo se encargó en revelárnoslas. Si usted no siente ese deseo, mi hermano, si usted no siente ese deseo de cruzar esa línea, porque esa es una línea que existe. ¿Se acuerdan la historia del pueblo de Israel que necesitaba cruzar el Jordán? ¿Sí se acuerdan, verdad que sí? Para llegar a la tierra prometida. Ese Jordán marca una línea. Y en el sentido espiritual, esa línea es la línea que divide el paganismo de la santa religión, de la palabra de Dios. Si tú no sientes ese deseo de cruzar esa línea que marca la diferencia entre el paganismo y lo santo, es porque todavía no tienes el espíritu del Mesías. Y yo te pido encarecidamente que le pidas a Dios tener ese espíritu. Señor, dame el espíritu que hubo en el Mesías, ese espíritu de santidad, ese espíritu que adoraba al único y verdadero Dios. Amén.
Segundo, hemos aprendido que él era maestro de las escrituras hebreas. Por eso usted va a encontrar las discusiones del Mesías o de Cristo con algunos maestros de la época. Esto es normal dentro del judaísmo pluralista de esa época. En el judaísmo siempre se está tratando de buscar la mejor manera de interpretar las escrituras e inclusive de colocar cercas de protección sobre la palabra. Por eso es que usted va a encontrar que siempre hay ciertas discusiones, pero no es que estén peleando, sino que están tratando de buscar la mejor manera de explicar la palabra de Dios. Así que no era porque él rompía el sábado o porque violaba el Shabbat, sino que sencillamente esto era normal. Él era un maestro de las escrituras hebreas. Y esto se lo dijo, esta discusión la vemos como ejemplo en la conversación que tuvo con Nicodemo. Cuando él comenzó a hablar con Nicodemo, ¿qué fue lo que le dijo Nicodemo? Si siendo tu maestro, si se dan cuenta las discusiones que ellos tenían, siendo tu maestro, desconoces esto. En otras palabras, era muy normal este tipo de conversaciones entre los maestros de la palabra de Dios. También supimos que hacía milagros para mostrar que él era el Mesías, y como prueba tenemos Lucas 5:24, Mateo 9:6, donde dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Sin embargo, con su muerte el Mesías quedó descalificado. Como tal, quedó descalificado como Mesías. A pesar de todos los milagros que hizo el Mesías, cuando él muere, él queda descalificado como Mesías. Hasta el día de su resurrección, ¿verdad? Y es precisamente por esto, hermano, yo quiero que me pongan mucha atención con esto que le voy a decir. ¿Cómo es posible que cuando le piden milagros al Señor, cuando le piden milagros a Yeshua, quiero llamarlo por su nombre porque como nos acostumbramos a llamar Señor al Señor y Señor también a Dios, solo vamos a marcar esa diferencia. En el hebreo no hay ese problema, porque es Adonai y Adoni, entonces marca la diferencia, pero en español se le dice Señor nada más. En el hebreo a Dios se le llama Adonai, y al Señor Jesús o al Señor Yeshua se le dice Adoni. Por eso dice el Salmo, dijo el Señor Adonai a Adoni: siéntate a mi diestra. Pero en español dijo el Señor a mi Señor. Bien, aclarado esto, vamos a continuar. A pesar de sus milagros, queda descalificado como el Mesías. Él había hecho grandes milagros. Bueno, vemos que él convertía el agua en vino, levantaba a los muertos, sanaba a los enfermos, los leprosos, multiplicaba los panes, los peces. Sin embargo, a él le dicen que muestre que es el Mesías con milagros. ¿Qué señales tú haces? O sea, en otras palabras, todas esas cosas que él hacía parece que no era suficiente para mostrar que él era el Mesías. Mis hermanos, para el pueblo de Israel los milagros es el pan de cada día. Ellos fueron testigos de la gloria de Dios en el Sinaí, sacando a Israel de Egipto, a través de Sansón, de Josué, de todos los profetas, de David. Ellos están acostumbrados a eso. Ellos les están pidiendo una señal más grande, y más adelante vamos a saber qué señal le estaban pidiendo ellos. Sin embargo, él le dice: la única señal que va a mostrar
que yo soy el Mesías, ¿qué cosa es? La señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días, 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Se dan cuenta que lo que confirma que Él era el Mesías no eran nada más los milagros, es precisamente la resurrección de Él? Esto le da el sello a Él de que Él es el verdadero Mesías de Israel. Precisamente esas palabras las utiliza el apóstol Pablo en Romanos 1. Dice que Él es siervo de Jesucristo, que viene en el linaje de David según la carne. Dice, y que fue, ¿qué cosa? Declarado Hijo de Dios, que fue declarado Mesías, que fue declarado Mashiach por el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, lo que hace o lo que le entrega el título al Mesías es la resurrección de entre los muertos. De allí que Él le dice, la única señal. En otras palabras, ellos no le estaban pidiendo que convirtiera el agua en vino, porque ya lo habían hecho, ya lo habían visto, para demostrar que Él era el Mesías. No, necesitaba hacer otra cosa más, y de eso más adelante lo vamos a ver. Aprendimos que era un profeta. Hemos aprendido que Él era un profeta y que profetizaba. Muy importante con esto, mis hermanos, que profetizaba el regreso eminente del reino de Dios en la tierra. Sus predicaciones, sus enseñanzas en todos los evangelios no hablan de otra cosa sino del reino de Dios. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de Dios es semejante a esto. El reino de Dios es como esto, en sus parábolas, en sus enseñanzas, en las bienaventuranzas. Bienaventurado aquel limpio de corazón, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los mansos. En otras palabras, era un profeta apocalíptico. Era un profeta apocalíptico. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Era un profeta que anhelaba ardientemente el establecimiento del reino de Dios en la tierra y que Dios gobernara, y que los pueblos dejaran el paganismo y las falsas creencias para que se cumpliera la palabra que dice, y en aquel día Jehová o Yahweh será uno y uno su nombre. En otras palabras, para que todo el mundo conozca que el único Dios es el Dios de Israel. Como lo dice también por allá un versículo, que la tierra será llena del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren la mar. En otras palabras, el Mesías tenía un deseo inmenso de que la gente conociera cuál es el Dios verdadero. ¡Aleluya! Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo al cual tú has enviado. Era un profeta apocalíptico. Quería ya establecer el reino de Dios. Les voy a decir algo que yo tengo como nota aquí. Para aquellas personas que piensan, ¿verdad?, que Él se estaba mostrando a algunas personas y a otros no. Y
y que por eso algunas personas no entendían que Jesús era Dios o que Yeshua era Dios mismo, y no lo entendían, ¿verdad? Y que otras personas sencillamente lo miraban como un profeta, ¿verdad? Porque según esas personas, Dios se revela a algunas personas nada más y a otras no. Esto no concuerda. Esto no concuerda. Lo voy a explicar por qué. Esto no tiene fundamentos bíblicos. Porque la revelación era que el Mesías, o que Cristo, o que Yeshua era el Mesías, no que era Dios. Y la razón por la cual algunas personas no lo entendían y no lo conocían, sencilla y llanamente, no porque ellos no entendían que Él era Dios, no, de ninguna manera. La razón es porque Él mismo les decía: no se lo declaren a nadie. ¿No lo han leído? Cuando los discípulos, cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él mismo le dice: no se lo digan a nadie. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que supuestamente Dios, ¿verdad?, le daba revelaciones a unos y a otros no, cuando Él mismo, viendo la situación de su pueblo que no se arrepentía, Él mismo le decía a los discípulos y le decía a la gente: mira, no le digas a nadie de que yo soy el Mesías? La gente, cuando miraba la gloria de Dios en Él, cuando miraban los milagros, miraban las cosas y lo declaraban como Hijo de Dios, Él mismo le decía: no le digas eso a nadie. Entonces eso no concuerda. Por otro lado, mis hermanos, esto es bien importante. Si la gente dice que Dios, a través del Mesías, se estaba revelando, o en otras palabras, que Dios a algunos le revela que Jesucristo es Dios y que a otros no es Dios, esto no tiene fundamento bíblico. Esto no tiene fundamento bíblico. Le voy a explicar por qué. En Deuteronomio 4, 33, 40 y en Isaías 43, 10 dice claramente: vosotros, a Israel, sois mi testigo. ¿Por qué? Porque Dios se le reveló a toda una nación al mismo tiempo. Es imposible que ahora Él se estuviese revelando a unas ciertas personas nada más. Cuando Él llamó al pueblo, lo llamó desde un monte, y todo el pueblo miró la gloria de Dios en ese momento. En otras palabras, Él habló a todo el pueblo y todo el pueblo oyó la voz de Dios. Esa es la manera como Dios actuó con el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo era posible que ahora, supuestamente, aquellos que creen que Jesús es Dios, se estaba Cristo revelando a algunas personas como Dios y a otras personas no se les estaba revelando? Esto es antibíblico y no tiene fundamentos para nada. Por otro lado, lo que sí estaba sucediendo es que algunas personas no entendían que Él era el Mesías, y no lo entendían porque ahí sí estaba la revelación, que Él era el Mesías de Israel, y no lo entendían por muchas razones también, porque no lo miraban, ¿verdad?, en esa posición de Mesías triunfante, destruyendo al gobierno de Roma para establecer el milenio, sino que lo miraban en otra actitud, debido a que su pueblo no se arrepintió. Él comenzó a decirle a las personas: ¿saben qué? No se lo comentes a nadie, no se lo digas a nadie. Él sabía, hasta que el pueblo no se arrepintiera, Él no se iba a declarar públicamente como el Mesías. Entonces, hermano, la revelación, por favor, la revelación no es que Jesucristo es Dios.
La revelación es que Jesucristo es el Mesías. Quitémonos todo ese pensamiento romano que viene de allá, de Nicea. Nada de eso proviene de la sana palabra de Dios. En nuestra segunda parte tomaremos varios asuntos. Vamos a saber qué quiere decir su nombre, qué quiere decir Yeshua. Vamos a aprender por qué perdona pecados. Y otra cosa que vamos a aprender, qué pecados tenía que perdonar.